En este vídeo, que es continuación del anterior, vamos a aprender a hacer proyecciones para hacer sombras. Vamos a hacer una proyección sobre un plano. Entonces, aquí habíamos visto cómo hacer simetrías. Vamos a hacer una proyección y vamos a hacer exactamente lo mismo. Para empezar, voy a empezar por mostrar solamente mi base, mi recta, mi plano y mi pirámide, para explicar un poco qué es lo que pretendemos hacer. Bueno, pues aquí tenemos el dibujo. Lo que pretendemos es proyectar esta pirámide sobre este plano, de forma que la sensación que tendremos es la de sombra. Primero vamos a proyectar en la dirección del vector U, es decir, totalmente perpendicular, como si el Sol estuviera justo aquí encima de la pirámide. Y estaríamos proyectando sobre el plano. Si queremos proyectar sobre el plano, igual que en la simetría, debemos de pensar qué es lo que le pasa a cada vector. Vamos a ver. Entonces, proyección sobre el plano. Bueno, lo primero, hay algunos vectores que está claro que le pasa. Los vectores que están en el plano ya están en el plano y por lo tanto al proyectarlos no varían. Entonces el V se va a quedar como estaba, el W se va a quedar como estaba. Vamos a ver qué le pasa a U. Si lo veis, cuando yo proyecte, U va a ir justo a este punto y este punto es el origen. Así que el U se va a convertir en el 0, 0, 0, o, escrito de una forma más fácil, en 0 por U. Y ya podemos trabajar exactamente igual que trabajábamos antes. Es decir, vamos a construir dos matrices A y B. A va a ser una matriz formada por los vectores de los que sé que les pasa. Sé que le pasa a U, a V y a W. Para evitar que aparezcan raíces cuadradas, etc., le pongo una N para indicar que quiero que sea numérico. En el B lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, también con N, matriz, y lo que vamos a poner es qué le pasa a U, a V y a W. Aquí lo tenemos. U se convierte en 0 por U, V se queda como está y W se queda como está. Así pues, lo que tendremos será una matriz AB, será la información está de aquí, escrita en forma de matriz, que es A poniéndole al lado B y con una barrita para subdividir. Y vamos a mostrar AB por pantalla. Y aquí tenemos qué le pasa. El U, que en este vector se hace 0, tenemos esta información. El V se queda como está, el W se queda como está. Igual que en simetrías tenemos el problema de que no sabemos qué le pasa a la base canónica. Si queremos saber qué le pasa a la base canónica, vamos a calcular AB escalonada, que es sencillamente AB en la que hemos escalonado y que nos muestre AB escalonada por pantalla. Aquí lo tenemos. El 1, 0, 0 se va a convertir en esto, el 0, 1, 0 se va a convertir en esto, el 0, 0, 1 se va a convertir en esto. La matriz de F es que le pasa a la base canónica, es decir, la parte de la derecha, pero puesto por columnas. Por eso, mi matriz de F va a ser, en primer lugar, me voy a quedar con AB escalonada, esta de arriba, pero solo con la parte derecha. En cuanto a filas, las tres primeras. En cuanto a columnas, la 3, la 4 y la 5. 3 a 6. Claro que siempre se escribe en la fila o columna en la que se empieza y la primera que ya no se escribe. 0, 1, 2, la tercera no se escribe. 3, 4, 5, la 6 ya no se escribe. Y que no se nos olvide que esto hay que ponerlo por columnas, por eso lo escalono. Lo transpongo. Transpose. Ya tengo mi matriz de F. Si quiero escribir la sombra de mi pirámide, pues lo que voy a hacer es copiarme el código de la pirámide. Vamos a mi primera pirámide. Estaba aquí, el código de la pirámide. Y lo único que tenemos que cambiar es que cada vez que vayamos a almacenar un vértice, lo almacenamos transformado, es decir, multiplicado por la matriz por la izquierda. Como esto es una sombra, pues en vez de pirámide, pues lo voy a llamar sombra.
y el color pues lo voy a poner gris. Y vamos a ver cómo queda nuestra base, más la recta, más la pirámide, más la sombra. Tardará un poquito. Bueno, pues aquí tenemos, se me olvidó ponerle dos cosas, se me olvidó poner que me dibuje también el plano y se me olvidó ponerle lo de que tenga aspect ratio igual a 1. Vale, pues aquí tenemos la pirámide y con el sol justo encima su sombra. Fijaros solamente un detalle, se queda rayado porque la sombra queda perfectamente dentro del plano. Eso si lo vemos de lado no se distingue. Si queremos verla un poquito mejor, podemos subir la sombra un poquito en la dirección, por ejemplo, del eje U, el rojo. Entonces lo que podemos hacer es, siempre que tengamos esto, en vez de ponerlo justo ahí, podemos por ejemplo subirlo una centésima en la dirección del U y exactamente igual podemos hacerlo aquí. Esto ya es una cuestión de gusto porque se ve un poquito mejor. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra sombra. Ya veis cómo queda perfectamente la sombra del objeto. Lo único es que nos queda en esta dirección, en la dirección perpendicular. El sol está justo encima y por lo tanto en la dirección del U. ¿Qué pasaría si quisiéramos una sombra en otra dirección? Pues lo primero que tendremos que saber es en qué dirección, de qué dirección queremos que venga el sol. Vamos a suponer, por ejemplo, ya sabemos que este punto de aquí, por ejemplo, aquí, era, si no acordamos, el 1, 1, 1, pues vamos a poner un sol, por ejemplo, en la dirección del 1, por ejemplo, este sería el 0, el 1, 1, no me acuerdo cuál es el centro de la pirámide. El centro de la pirámide era el 1, 1, 1, pues podemos poner, por ejemplo, que esté un poco más para acá, por ejemplo, en la dirección del, no sé, vamos a primero a poner un puntito más para ver dónde queremos poner nuestro sol. Vamos a llamar sol. Hola. Point. Vamos a ver si queda bien en el, por ejemplo, 2, 2, 3, por ejemplo, por poner algo. Y vamos a ver cómo quedaría nuestro sol, a ver si nos gusta. Prefiero ponerlo primero y después, si me gusta, hago toda la proyección, etcétera. Vamos a poner más el sol. A ver dónde estaría el sol. Aquí tendríamos el sol. Bueno, es que si está ahí el sol, la sombra va a venir más o menos en esta dirección. Siempre el sol hay que pensar que es la dirección de la que viene. Por tanto, tenemos esto aquí. Bueno, no es un mal sitio. Quizás se quede un poco más bonito si el sol lo bajamos un poco. Voy a poner el sol en el 2, 2, 1, a ver qué tal. Son por supuesto el dónde se pone el sol. Sí, aquí estaría el sol. Tendríamos en esta dirección, la sombra se me quedará más o menos aquí. Vale, pues yo lo que quiero es tener la sensación de que el sol me viene en esta dirección, desde el punto que he visto hacia el origen. Claro que aquí tengo un problema con respecto a mi idea anterior. Voy a escribir mi idea anterior. A ver, ¿dónde teníamos nuestra sombra? Proyección, vale. Yo voy a proyectar sobre el plano, igual que antes, la sombra va a estar aquí en el plano. Pero voy a hacer una proyección sobre el plano desde la dirección del sol, desde la dirección del que habíamos dicho antes, del 2, 2, 1. Entonces lo primero que voy a necesitar es almacenar eso. Vamos a llamar U2, ahora veis por qué U2, que va a ser el 2, 2, 1. Fijaros que cuando yo hago esto, como estoy proyectando sobre el plano, que el V se queda como está y el W se queda como está, no influye donde está el sol. Y
Lo que sí que influiría es dónde iría el U, pero ahora el U no es cómodo porque yo tendría que calcular la sombra del U, que más o menos iría por aquí, pero desde el Sol hasta aquí más o menos. Pero eso es incómodo. Sin embargo, lo que voy a hacer es, no voy a utilizar el U porque lo es muy complicado, pero he dicho que la idea es que el U2 va a ir en esta dirección, hacia el origen. Entonces, lo que voy a hacer es que el U2 vaya al 0, 0, 0. Por eso dice que es proyección desde o en la dirección de de 2, 2, 1. Porque lo que voy a hacer es que el 2, 2, 1 se proyecte justo en esta dirección y vaya al origen. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que U2 vaya a 0 por U2. El 1 me sirve para nada, no sé dónde va. Lo que sé es que V va a V, W va a W y U2 va a 0 por U2. Bueno, pues vamos a hacerlo. Como es casi igual, vamos a copiarnos el código. Vamos a construirnos en primer lugar nuestra matriz. Vamos a poner por cierto, para que no cometa la tontería de intentar ejecutarlo, voy a decir que es texto. Bueno, vamos a copiar. Antes teníamos nuestra matriz que estaba formada por V y W. Hasta aquí en todos los ejemplos siempre conocía que le pasaba a V y W, pero ya veis que aquí no. Lo que sé es que le pasa a U2, V y W, así que voy a poner aquí U2. En el B será qué le pasa a estos vectores. El U2 se convierte en 0 por U2, el V se convierte en V y el W se convierte en W. No hay que cambiar nada más. Claro, se me ha olvidado, se me olvidó decir cuánto vale U2, lo he escrito en la celda de texto, pero no en esta. Bueno, pues el vector, hemos dicho 2, 2, 1. Vale, ahora ya sí tengo esto. Y vuelvo a estar en la misma. Fijaros que 2, 2, 1 se convierte en 0, esto se cambia, se queda como está, esto se queda como está. Y una vez más lo que necesito es escalonar para saber qué le pasa a la base canónica. Pero esto es igual que lo que hice antes. Voy a escalonar. Una vez que escalono, aquí tengo qué le pasa a la base canónica por fila. Voy a quedarme con el lado derecho, pero por columnas, porque tengo que escribir qué le pasa a la base canónica por columnas. Me quedo con esta línea. Control V. Esta es mi matriz de F. Y ahora voy a hacer la sombra. Y además la sombra 2 es lo mismo, absolutamente lo mismo. Las sombras, digamos, inclinadas se hacen igual que las sombras rectas. Lo único es con la variante esta de que lo que es lo que le pasa a U2, a la dirección de la que viene el Sol. Bueno, pues tenemos esto, que no se nos olvide. Aquí está. Lo de cada vez que tengo un vector, un punto, lo transformo. Y acordaros que esto de sumarle 0, 0, 1 era solo para que no se me rayara, porque la sombra me quedaba exactamente en el plano. Vamos a llamar a esto sombra 2. Y vamos a mostrarlo. Voy a dejar copiarme esto. Y a este dibujito donde estaba también el Sol le voy a poner también la sombra. Sombra 2. Ejecutamos. Y una vez que funciona, pues aquí veis. Se me ha olvidado quitar la sombra 1. Estamos saliendo ahí como dos sombras. Vamos a ver. Ahora estoy usando la sombra. Pues aquí tenéis el Sol viene de aquí y le produce esta sombra sobre este plano a la pirámide. Por supuesto, si cambiamos de sitio el Sol basta recalcular y podemos calcular la sombra en la dirección que nosotros queramos. Se pueden hacer también proyecciones sobre el origen, pero es una tontería porque cualquier cosa proyectada sobre el origen es 0. O proyecciones sobre rectas. Lo que pasa es que las proyecciones sobre rectas pues no son especialmente interesantes. Así que aquí dejamos este vídeo.